Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, también quisiera que agradeciéramos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo en la menor brevedad posible. Quiero enviar un mensaje muy especial a mi Normita, que espero que se mejore muy pronto y que pueda recuperar su voz. Bueno, te mando toda la luz y todo mi amor. Te quiero muchísimo, mi Normita. Bueno, quiero comenzar un mensaje especial para este día de hoy. Y nos dice, la razón alumbrará tu vida. Wow y súper wow. Hay ciertas cosas que te tienen ahí confundido y confundida para tomar cierta decisión. Bueno, ya mismo llega esa luz. Entonces escribe en los comentarios de este video, llega la luz y la sabiduría a mi vida. O escribe, hecho está. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestras lecturas. Una lectura general y después una lectura para el amor. En la general podríamos hablar de dinero, de estudio, de trabajo, de salud, bueno, lo que salga. ¿Listo? También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué eso de estarse sintiendo como poca cosa, como que no eres suficiente? Eres más que suficiente, eres un rey, una reina, un príncipe, una princesa. Eres una persona que tiene una creatividad muy espectacular. Utiliza eso, ¿listo? Para crear algo nuevo, para crear algo diferente, ¿listo? Mira, esta carta me habla aquí acerca de cierta situación que se podría estar presentando, cierto embarazo. Fíjate bien si es algo deseado o no deseado. Bueno, ahí te dejo ese apunte porque se podría estar presentando definitivamente. Podrían haber ciertas relaciones que se rompen para ti con ciertas personas relacionado con ciertas cuestiones de negocios, con ciertas cuestiones legales. Bueno, a veces las personas muestran su verdadera cara en los momentos de dificultad y esta podría estar siendo la situación. ¿Listo? Con respecto a esta situación en un futuro más bien cercano, ¿listo? Te dicen que hay ciertas personas con las cuales tú tienes unas relaciones bastante insanas, tóxicas, inclusive podría decir yo turbulentas. ¿Listo? Con personas bastante cizañosas, con las cuales nunca vas a poder llegar a ningún acuerdo. El consejo es que te alejes mejor de esas personas. Son personas con las cuales tú te has sentido estancado, estancada, como que sin encontrar solución por muchos problemas y dificultades. Son personas, si tú sigues asociado o asociada con estas personas, el augurio no es bueno. El augurio no es nada positivo, te pueden traer problemas bastante serios, bastante graves, problemas para tomar decisiones, como que ver la vida de una manera demasiado pesimista, demasiado negativa. Aléjate de esas personas tóxicas, no te convienen absolutamente para nada. Si tú dices, es que es mi familia, bueno, aléjate de ellos, listo, de una manera emocional, como que ya no les cuentes tanto tus cosas, como que ya no intervengas tanto en sus vidas. Más bien lleva tu vida de una manera diferente y no les cuentes tanto a ellos que siempre critican, siempre ven el lado negativo en absolutamente todo. Listo, mira, te dice la naturaleza, yo puedo ser tu consejera, yo puedo ser tu amiga, obsérvame. ¿Cómo hago mis procesos? ¿Cómo sano? ¿Cómo crezco? A veces hay arbolitos que están creciendo y le llega una plaga y bueno, hay que eliminar la plaga. Hay cosas que hay que quitar, bueno, hay que quitarlo, hay que echarle agüita, bueno, así. Mira bien, analiza y aplícala eso para tu vida. No te digo pues que te tengas que echar agua y todo eso. El agua puede ser la palabra que entra a tu vida. El abono puede ser lo que tú miras, lo que tú comes, lo que tú piensas, lo que tú sientes, ¿ya? Y cosas que hay que quitar, bueno, costumbres, personas, lugares que hay que quitar definitivamente de nuestras vidas. Tú eres una persona que va a encontrar todo aquello que hayas perdido, ya sea físico, emocional, espiritual, lo vas a encontrar definitivamente, va a volver eso que tú creías que nunca
nunca iba a volver a tu vida, eso positivo, bueno, definitivamente a que vuelve, ¿listo? Llega para ti algo inesperado, tal vez un golpe de suerte. Ahora te doy unos números para la suerte, definitivamente, ¿listo? Tienes muchas expectativas de cierta situación, de cierta cuestión, sí se va a dar definitivamente para ti. Los números de la suerte para ti el día de hoy es el número 27, el número 63, el número 9 y el número 15. Bueno, si tú te das cuenta, el 27 sumado 2 y 7 da 9, 63, 6 y 3 da 9, y el número 9 también, y el número 15 que sumado daría 6, que sería el 9 al revés. Entonces analiza esos números y aplícalos, ¿ya? Podría ser el número 9, el número perfecto para ti. Averigua qué significa este número de los ángeles y los demás números. En YouTube o en Google lo puedes ubicar, y ahí tendrás un mensaje bueno y también unos números de la suerte para ti. ¿Listo? Te dicen los ángeles, por último, tu valor servirá al inocente. Tal vez tú mismo eres el inocente, la inocente en este momento. Te dicen aguas, no te dejes apabullar, no te dejes guiar por personas malintencionadas, por personas tóxicas. Más bien cree más en ti, cree en tu propio criterio, y si dices, no, pues es que yo a rato no sé cómo decidir, bueno, pide ayuda a tus divinidades, capacítate, lee, medita, reza y lleva una vida espiritual, y verás que de esa manera podrás aclarar mucho tu pensamiento y tus decisiones. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con la lectura para las parejitas, para el amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras, no importa. Lo importante es que conectes ya mismo. Esta lectura, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo para ti, definitivamente. ¿Listo? Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. Bueno, para ti las noticias son bastante positivas, muchas esperanzas en el futuro, a pesar de los problemas y dificultades que podrían estarse presentando en este momento, o que otras personas podrían estar queriendo darles a ustedes en este momento. Para esta relación, la cuestión tiende a avanzar, la cuestión tiende a crecer para ustedes y ser positiva. No importa lo que esté sucediendo alrededor de ustedes, ustedes sean un equipo, sean personas que luchan juntos, que avanzan juntos, que crecen juntos, que no se dejan apabullar por los problemas y las dificultades que se les puedan estar presentando en determinado momento. ¿Listo? En un futuro más bien cercano para esta relación, las cosas se comienzan a afirmar definitivamente. Las cosas, ustedes como que comienzan a ser más seguros el uno con el otro. Tal vez podría presentarse a ustedes la oportunidad o estén planeando irse lejos para otro lado. Listo, es muy positivo definitivamente. Listo, tengan mucho cuidado con las cuestiones tóxicas entre ustedes dos también, ¿no? Que no se vaya a convertir la relación de ustedes en algo tóxico, en algo que sea insostenible. A veces hay peleas, hay discusiones que no tienen sentido, que comienzan por una cosa chiquitica y que se comienza que se comienza a ver como algo grande, como algo gigante. Lo mejor en cualquier tipo de relación es solucionar los problemas ya mismo. ¿Listo? No permitir que estos crezcan, no permitir que avancen y que se convierta como en una olla a presión, que después vaya a ser como una hecatombe y que destruya absolutamente todo que tenga a su alrededor. Mira, ese angelito me dice, hay que liberarse de cosas, situaciones, personas, costumbres, actitudes que no estén beneficiando absolutamente para nada esta relación. Hay que hacerlo, y hay que hacerlo ya mismo. No se pongan a esperar a que mañana, que pasa mañana, que sí, que esto y lo otro. No. Necesitan ustedes tiempo fuera, ¿listo? De estar juntos, los dos solos, pero solos, ¿listo? Ni con hijos, ni con amigos, ni con familiares, no, los dos solos necesitan compartir para tener cosas, para tener experiencias juntos, para hablar de sueños, de proyectos. Bueno, recuerden que todos tenemos nuestras fallas y tenemos todas nuestras dificultades, y hay que sanarlas, y hay que, ¿cómo te digo? Hay que hablarlas, todas esas cuestiones, pero con amor, con respeto, con sabiduría. Si esta relación es sagrada para ti,
cuídala, protégela con uñas y dientes y no permitas que nadie ni nada se inmiscuya en esta relación. Si ustedes luchan por hacer crecer este amor, por avanzar, por crecer, por tener sueños y proyectos juntos, por sanar muchas cosas que tienen que sanar, esto les va a dar a ustedes prosperidad. Y no les hablo solamente de dinero, les hablo de absolutamente todo. ¿Listo? Mira, al parecer ustedes se están quedando como que así, con las manos quietas. No, no es momento de quedarse con las manos quietas. Definitivamente, esa es una relación particular la que ustedes tienen. Es una relación bonita que ha generado muchas envidias en otras personas. No permitan que eso haga que la relación de ustedes se acabe, que la relación de ustedes termine. Sean más misericordiosos el uno con el otro. No te digo que con cosas graves, con cosas fundamentales, no. Con cosas pequeñas que hay que cambiar, que hay que mejorar el uno con el otro. Se pueden hablar de una buena manera. Mira, eres muy desordenado, muy desordenada. Mira, es que no me dejas dormir bien. Mira, es que no respetas mi tiempo. Mira, es que eso, lo otro. Se lo puede hacer definitivamente. Ustedes van a tener victoria en esta relación. Van a avanzar, van a crecer y es algo que les va a dar paz y tranquilidad. Y se van a dar cuenta de que los problemas siempre surgen, sí, pero que siempre hay soluciones, que no hay que dejarse apabullar y que no hay que dar ni un solo paso atrás. Escribe algo bonito para ustedes en los comentarios de este video. Podría ser: mi pareja y yo avanzamos, crecemos y triunfamos. O escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, muchísima luz, muchísimo amor y los espero en una próxima oportunidad.